la integral del arco seno de x sobre 1 menos x al cuadrado de todo esto a los 3 medios por la diferencial de x. Como podremos observar, la presente integral no es factible todavía para poder aplicar el método o la fórmula de integración por partes. Para ello, la definición nos dice que para poder aplicar integración por partes deben existir dos funciones continuas, las cuales están dadas mediante un producto o una división que se puede transformar a un producto. Ahora, nosotros tenemos esta integral, la cual si es que nosotros transformamos simplemente cambiando el signo al exponente de la parte del denominador, no nos lleva a un camino factible para poder aplicar este método. Por lo tanto, como primera instancia, vamos a transformar esta integral a un producto usando la sustitución o cambio de variable, de tal manera que nos quede una integral a la cual esté acomodada a dicho método en la integración por partes. Para ello, definimos que el arcoseno de x va a ser igual a z. Y como primer paso vamos a derivar. Entonces derivamos ambos miembros obteniendo que la derivada de z va a ser igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado a la 1 medio por la diferencial de x, ya que por propiedad la derivada del arcoseno es la raíz de 1 menos x al cuadrado, o bien 1 menos x al cuadrado a la 1 medio, que básicamente es lo mismo. Entonces, todo esto va a estar multiplicado a la diferencial de x. Continuamos y como siguiente paso vamos a despejar la variable x en función de la nueva variable, ¿no? Z. Para ello despejamos transformando primero el arcoseno. Si bien es cierto, el arcoseno, su otra forma de reinscribirla es seno a la menos 1. Es lo mismo. Ahora, ¿con qué finalidad lo reinscribimos? Para que al momento que nosotros queramos despejar, ese seno a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre el seno, con exponente positivo 1, pero no se pone porque se sobreentiende. Y esto es porque por propiedad, ¿no? Por propiedad, el seno va a pasar a dividir con exponente positivo. Ahora, nosotros decimos que tenemos z igual a x sobre el seno. Ahora lo que se hace aquí es el seno, como está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar al z, siendo que x es igual al seno de z. Ahora tenemos la integral, ¿no? La integral inicial, que va a ser igual, y ahora lo que se va a hacer es transformar este 3 medios a una raíz, que básicamente el numerador representa el exponente de esta expresión y el denominador va a ser el índice de la raíz, que en este caso sería la integral del arcoseno de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y todo esto al cubo por la diferencial de x. Seguimos. Y tenemos que la integral va a ser igual al arcoseno de x sobre, ahora lo que va a suceder con este cubo es que lo vamos a separar. ¿Con qué finalidad? De que al momento de aplicar raíz a cada miembro, se van a eliminar el cuadrado. Entonces, esta expresión al cubo es lo mismo decir, ¿no? La raíz primero de 1 menos x al cuadrado, y todo esto al cuadrado por 1 menos x al cuadrado, ya que al ser un producto, los exponentes se van a sumar y obtenemos la misma expresión. De esa manera no se altera. Como siguiente paso, vamos a aplicar la raíz, ¿no? Al nosotros aplicar la raíz a cada miembro del producto, se eliminan
se elimina el exponente y la raíz, de tal manera que nos queda la integral del arco seno de x sobre 1 menos x al cuadrado, porque ya se eliminó el exponente, junto con la raíz, que multiplica a la raíz de 1 menos x al cuadrado, y todo esto por la diferencial de x. Continuamos y tenemos que la integral del arco seno de x sobre 1 menos x al cuadrado, que multiplica a 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Esta expresión es lo mismo que el de la raíz, solo que se reinscribió de esta manera para poder después identificarla mejor. Seguimos y obtenemos que la integral del arco seno de x sobre, aquí lo que vamos a hacer es separarla para poder luego sustituir tanto lo que derivamos como lo que despejamos. De tal manera que obtenemos que el arcoseno de x va a estar sobre 1 menos x al cuadrado, que va a multiplicar a la diferencial de x sobre 1 menos x al cuadrado, y todo eso a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a la integral. Ahora, nosotros tenemos acá un arcoseno de x, y ese arcoseno de x habíamos definido que era z. Es por ello que sería la integral de z sobre, ahora, nosotros tenemos aquí un diferencial de x sobre 1 menos x al cuadrado, y todo esto a la 1 medio. Ahora, como nosotros tenemos esta expresión que es similar a la que nos encontramos aquí, y todo esto es igual a la diferencial de z, entonces la reemplazamos. Nos quedaría toda esta expresión, la diferencial de z, en este lado. Pero ahora tenemos la parte de 1 menos x al cuadrado, que está debajo del arcoseno de x. Por lo tanto, este x también lo conocemos, ya que en la parte que despejamos, x es igual al seno de z. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: la integral del arcoseno de x, que es z, sobre 1 menos el x al cuadrado, que es seno al cuadrado de z, por esta diferencial de x sobre 1 menos x al cuadrado, todo esto a la 1 medio, que es la diferencial de z. Entonces nos quedaría de esta manera. Seguimos y obtenemos que la integral de z, y aquí separamos esta fracción de esta manera: la integral de z por 1 sobre 1 menos seno al cuadrado de z por la diferencial de z. ¿Esto con qué finalidad? De tal manera que esta expresión representa a otra función trigonométrica que nos va a ayudar a transformar esta integral a un producto, y se da de la siguiente manera: que 1 sobre 1 menos el seno al cuadrado de z va a ser igual a la secante al cuadrado. Entonces la expresión nos quedaría de la siguiente manera: la integral de z, que va a multiplicar a la secante al cuadrado de z por la diferencial de z. Ahora, como podrán observar, ahora tenemos la integral de un producto en la cual existen dos funciones, y ya se podría aplicar la integración por partes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que vamos a asignar quién va a ser u y quién va a ser dv. Para ello, recurrimos a la palabra ILATE, la cual nos va a ayudar y nos va a permitir definir con mayor facilidad qué función va a ser u y qué función va a ser dv o diferencial de v. Para ello, la palabra ILATE tiene como primer top a las inversas, la cual luego siguen las logarítmicas, después las algebraicas, las trigonométricas y las exponenciales. ¿Con qué finalidad? De que nosotros ubicamos el u y el dv según la escala. Es decir,
mientras la función esté más arriba, va a ser u, y la que esté debajo va a ser dv. Entonces, nosotros tenemos aquí la integral de z por la secante al cuadrado de z por la diferencial de z. Entonces tenemos dos funciones, z, que viene a representar las algebraicas, y la secante al cuadrado de z, que viene a ser las trigonométricas. Entonces tenemos un a y un t. Ahora, ¿quién está primero? Sería el a, la algebraica, z. Entonces z está más cerca a u. Entonces, de esa manera podemos definir que z sería u, y la trigonométrica que está después de a vendría a ser dv, a su vez la diferencial de z. Siempre el dv va a ir acompañado con la diferencial. Entonces, de esa manera definimos que z es igual a u, y la secante al cuadrado de z por la diferencial de z va a ser dv. Muy bien. Ahora, otra forma de identificar también quién va a ser u y dv es que u es la función más fácil de derivar, mientras que dv es la función más fácil de integrar. Ahora nosotros despejamos, ¿no? Decimos que z va a ser igual a u y dv va a ser igual a la secante al cuadrado de z por la diferencial de z. Para ello, la primera expresión la vamos a derivar y la segunda la vamos a integrar. Entonces, la derivada de z va a ser la diferencial de z, es igual a u, entonces la diferencial de z va a ser igual a la diferencial de u. Luego seguimos y integramos la segunda parte, que sería la integral de dv o diferencial de v es igual a la integral de la secante al cuadrado de z por la diferencial de z. Entonces, al nosotros integrar, se va a eliminar el símbolo, la integral con la diferencial, quedándonos simplemente v. Y por propiedad de la integral de la secante al cuadrado, esto es lo mismo de decir la tangente de z. Entonces, para ello, ahora recurrimos a la fórmula, la cual nos va a permitir aplicar este método, ¿no? Ya sustituyendo, una vez teniendo el u, el du, el tv y el v. Entonces, la fórmula sería la integral de u por la diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de u. De esa manera, el u vendría a ser el z y el dv vendría a ser lo restante, que sería la secante al cuadrado de z por la diferencial de z. Entonces, reemplazamos aquí también el u, que viene a ser el z, el v, que viene a ser la tangente de z, menos la integral del v, que es la tangente de z, por la diferencial de u, que es lo mismo decir diferencial de z. Entonces, esta expresión de la integral de la tangente de z por la diferencial de z tiene dos formas de dar respuesta. La primera es, por propiedad, se da lo siguiente, que la integral de la tangente de x por la diferencial de x es igual a menos el logaritmo del valor absoluto del coseno de x más la constante, o el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la constante. Entonces, vamos a elegir la primera, menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más la constante. Pero simplemente vamos a coger primero menos el logaritmo del valor absoluto del coseno de x para no confundir la constante aún. Entonces, decimos que esta expresión va a ser igual a z, ¿no? Por la tangente de z menos, y esta integral que es igual a menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de z, ¿no? Como está aquí. Entonces, esto entre corchetes porque acá hay un negativo. Recordemos que no debemos confundir los signos. Es por ello que le ponemos corchetes para no alterar aún. Ahora, en el siguiente paso, seguimos copiando que z por la tangente de z. Ahora sí, estos signos van a sufrir un cambio.
Entonces, aquí se da una multiplicación de signos. Entonces, menos por propiedad es más. ¿Qué va a ser? Entonces, ¿cómo va a quedar la expresión? Z por la tangente de Z más el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de Z. Entonces, ahora pasamos a copiar la integral original que teníamos. ¿Con qué finalidad? De ahora regresar esta expresión a la variable inicial con la que empezamos, ya que aquí la respuesta sería z por la tangente z más el logaritmo natural del coseno de z más la constante, pero esta expresión está dada en z y la integral que nos fue dada estaba en función de x. Entonces, para ello vamos a sustituir. Habíamos definido que z es igual al arcoseno de x, por lo tanto, sería arcoseno de x por la tangente de z, pero reemplazamos el valor de z, que sería el arcoseno de x, entonces sería tangente del arcoseno de x, más el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de z, pero z es igual al arcoseno de x, entonces sería más el logaritmo natural del valor absoluto del coseno del arcoseno de x. Seguimos. Entonces, tenemos que la integral del arcoseno de x sobre 1 menos x al cuadrado, todo esto a la 3 medios por la diferencial de x, va a ser igual al arcoseno de x. Entonces, la tangente del arcoseno de x es lo mismo decir que x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, más el logaritmo natural del coseno del arcoseno de x, que es lo mismo decir logaritmo natural del valor absoluto de la raíz de 1 menos x al cuadrado. Todo esto por propiedad. Entonces, seguimos que la integral del arcoseno de x sobre 1 menos x al cuadrado, todo esto a la 3 medios por la diferencial de x, va a ser igual al arcoseno de x, que va a multiplicar a x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado más el logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos x al cuadrado. Y ahora esta raíz la vamos a transformar en un exponente dado en fracción, que sería todo esto a la 1 medio. Entonces, ahora, ¿qué sucedió aquí? Aquí se aplicó la propiedad de logaritmos. ¿Qué nos dice esta propiedad de logaritmo de una raíz? Que el logaritmo de, en este caso, de una raíz de índice a de x con un exponente b va a ser igual al logaritmo de b sobre a, como sucedió aquí, 1 medio, y va a ser igual. Ahora, el siguiente paso que se va a aplicar es con la finalidad de sacar este exponente, quedando de la siguiente manera. Entonces, tenemos que la integral del arcoseno de x sobre 1 menos x al cuadrado, todo esto a la 3 medios por la diferencial de x, es igual, acá multiplicamos, que nos quedaría x por arcoseno de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, más, y por propiedad, este exponente saldría fuera de la expresión del logaritmo, quedándonos más 1 medio del logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. ahora como respuesta. Y algo muy importante dentro de las integrales indefinidas, algo que no se debe olvidar es la constante. Entonces, la respuesta para la integral del arcoseno de x sobre 1 menos x al cuadrado, todo eso a las 3 medios por la diferencial de x, va a ser igual a x por el arcoseno de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado más 1 medio del logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado más la constante de integración. Esto sería la respuesta a esta integral.